El tocadiscos había dejado de tocar y rechinaba. Tomás se sobresaltó. ¡Plaf! Los sillones aterrizaron despacito en la alfombra. ¿Se habrá dado cuenta la señora Van Amersfoort de que flotábamos? Se preguntó Tomás. No lo sabía. Esperó a que le dijera algo, pero ella no dijo nada. Tenía la mirada perdida. Tal vez pensaba en su marido, al que habían matado con escopetas. Tomás tomó un traguito de su jugo y dijo: ¿Cuántos libros tiene, señora? ¿De qué tratan? Uf, exclamó la señora Van Amersfoort. A ver, ¿de qué tratan los libros? Pues tratan de todas las cosas que existen. ¿Te gusta la lectura? Tomás asintió con la cabeza. Espera, dijo la señora Van Amersfoort, levantándose. Tal vez tenga algo para ti. Se dirigió a una de sus estanterías. ¿Qué te gustaría ser cuando seas grande? Le preguntó. Feliz, contestó Tomás. Me gustaría ser feliz. La señora Van Amersfoort estaba a punto de sacar un libro de la estantería, pero se dio la vuelta sorprendida, miró a Tomás con una sonrisa y le dijo: Me parece una idea genial. ¿Y sabes tú por dónde empieza la felicidad? Por dejar de tener miedo. Sacó el libro de la estantería. Toma, le dijo. Tomás sintió que se ponía colorado. Se quedó mirando fijamente el libro en su regazo. Se llamaba Emilio y los detectives. Muchas gracias, balbuceó. Trata de un niño que no quiere tener miedo y que lucha contra la injusticia en el mundo, le informó la señora Van Amersfoort. Puedes quedártelo. Luego vació su taza de café y Tomás hizo lo mismo con su vaso de jugo. Hoy fuiste muy valiente, le dijo. Entraste a mi casa a pesar de que todos los niños del vecindario dicen que soy una bruja. Tomás no se atrevía a mirarla a los ojos. Ella lo sabía. Y lo decía así sin más, a bocajarro. Pero hay que admitir que tienen razón, dijo la señora Van Amersfoort. Y es que sí, sabes, sí soy una bruja. Bueno, quise comenzar leyendo este fragmento porque este tema de la lectura como vínculo y espacio de paz, lo que nos sugiere de alguna manera es esto mismo que enuncia este fragmento. Ah, por cierto, acabo de leer un fragmento de esta novela que se llama El libro de todas las cosas, a lo mejor lo conoce, de Gus Quiller, ¿no? Y bueno, en este fragmento de esta pequeña novela, lo que ocurre es eso, es que de pronto este niño al acercarse a esta mujer que de por sí era excluida o despreciada porque la mayoría de los niños, de los niños y de las niñas la consideraban una bruja, él comienza a vincularse con ella, a diferencia de los otros niños. Es el primero que logra establecer un vínculo con esta mujer a la cual los demás rechazaban y excluían, y precisamente lo que logra hacer clic entre uno y otra es la lectura, precisamente, ¿no? Entonces, efectivamente eso es lo que ocurre, pues en este sentido los libros vendrían a ser como una gran oportunidad, un gran espacio para poder escuchar, dialogar y entonces establecer vínculos, ¿no? Cuando una persona lee, cuando una mujer lee, cuando un hombre lee, lo que hacemos es que escuchamos la voz que emana del texto y al escuchar esa voz automáticamente comenzamos a dialogar con ella. No hay ningún ejercicio de lectura que sea completamente pasivo, donde uno reciba el discurso de otro y no chiste para nada, ¿no? Sino hay una suerte de intercambio, aunque sea muy intuitivo, aunque sea muy subjetivo, aunque sea muy a manera de diálogo interior, hay una suerte de intercambio con las palabras, con las miradas, con las perspectivas, con las ensoñaciones que se nos proponen desde el texto literario. Pero además, en una sala de lectura, en un contexto donde podemos compartir la lectura con otros, pues esta situación se profundiza, pues, ¿no? Lo que hay es una oportunidad para dialogar, para escucharnos,
para poder expresarnos y para poder escuchar a la otra, para poder escuchar al otro. Entonces, en este sentido, la lectura, los libros, son el gran pretexto, pero sobre todo la gran oportunidad para arraigarme con el otro, para conocer al otro, a la otra, para acercarme al otro, para acercarme a la otra. Hay que recordar, como decía esta gran promotora de lectura, Luz María Chapela, que la literatura o la lectura es la gran fuente de diversidad, ¿no? Entonces, ¿qué mayor forma de no excluirme y de no excluir a otros que acceder al gran, a la gran fuente de diversidad, ¿no? Y en este sentido me vinculo porque, claro, al acceder, al acceder uno a la enorme fuente de diversidad que significa todo el acervo literario que existe a lo largo de la historia de la humanidad, en todas las culturas, en todos los países, en todos los tiempos, a lo que yo accedo es en una enorme diversidad de perspectivas, de formas de pensar, de nombrar, de decir, de sentir, de pensar, de imaginar. Y entonces salgo, yo como lectora, yo como lector, salgo de mi propia burbuja, de mi propia zona de confort, ¿no? Y me comienzo a abrir a otras voces, a otros sentires, a otros pensamientos, a otras miradas, a otras ideas, a otras perspectivas. ¿Y qué mayor posibilidad de vinculación hay que poder dialogar escuchando, ¿no? Esas otras voces, esas otras miradas, esas otras presencias? Dejo que me habiten otras que no soy solamente yo, ni lo que me rodea en mi círculo inmediato, ni lo que ya conozco. Entonces, con el paso del tiempo, esto se convierte en una suerte de educación cultural, ¿no? En la cual yo aprendo, nosotros aprendemos a escuchar primero que nada, ¿no? Y aceptar y a conocer y entender y a saber que hay otras posibilidades además de la mía única, de la mía propia, o de la única que me rodea, ¿no? Hay por ahí un documental en Netflix que les recomiendo mucho, échenle un ojo, tiene que ver con lo que hacen las redes sociales, ¿no? Y es interesante porque hay una reflexión ahí que apunta a que lo que hacen plataformas como Facebook, por ejemplo, es a través de algoritmos, claro, es de alguna manera reconocer, hacer un perfil de cada uno de los usuarios y reconocer cuáles son sus ideas afines, cuáles son sus gustos, sus entornos afines, y entonces comienza a mostrarnos en nuestros muros de Facebook únicamente aquello que se parece extremadamente a nosotros, ¿no? De tal suerte que uno cree que entra a la red social para ver una gran diversidad, la gran diversidad que compone el mundo, ¿no? Incluso de nuestro círculo de conocidos o de amigos que aunque sean cercanos a nosotros, pues es muy amplio y es diverso, ¿no? Y comenzamos a ver solamente aquellas publicaciones de los que piensan exactamente igual a nosotros, de lo que ponen exactamente aquello que tiene que ver con nosotros, de tal manera que nuestro vínculo, de tal manera que nuestro círculo comienza a cerrarse más y más y más. Tenemos la idea de que estamos accediendo a una ventana, de que es abrir la ventana y ver la enorme posibilidad que hay en el mundo y la enorme diversidad que hay, y la verdad es que abrimos una ventana y vemos únicamente lo que está alrededor de nosotros, de tal manera que, diciéndolo con una metáfora un poco fuerte, ¿no? A veces entrar a Facebook o a Twitter o a las redes sociales en general, Instagram, etcétera, es más abrir una ventana a un espejo que abrir una ventana al mundo, ¿no? Y eso pues conlleva ciertos riesgos, porque ¿cuál es el peligro de verme únicamente yo todo el tiempo, de verme a mí mismo todo el tiempo, ¿no? En ese sentido, los libros, el universo de los libros, de la lectura, vendría a ser exactamente lo contrario, ¿no? En los libros no hay manera de quedarme únicamente, si soy un lector más o menos inquieto, una lectora más o menos curiosa
inquieta, activa, pues no hay manera de quedarme viendo únicamente mi rostro, sino comienzo a acceder a la verdadera diversidad que compone la experiencia humana a lo largo de los años, de las culturas, de los países, ¿no? De los sucesos, de los sentires, de los pensares, etcétera, etcétera. Entonces, ahí sí hay una verdadera posibilidad de vínculo, porque accedo al otro diferente. El otro es alguien distinto, la otra es alguien diferente y no es únicamente mi propio rostro. Si yo me la paso viendo únicamente mi rostro, entonces es muy difícil que yo pueda ser una persona flexible y que realmente sea capaz de incluir la otredad en la mismidad, ¿no? A la otra diferente, al otro diferente. Y no solo de incluirlo, sino empezando por ni siquiera escucharlo, ¿no? Ojalá la escucha del otro, ojalá la escucha de la otra también lleve en algún determinado momento a incluirlo, ¿no? Pero si no lo logramos, por lo menos a escucharlo, a oírlo, a saber que existe y a darle su lugar que merece también como parte de la diversidad que nos compone. Entonces, en ese sentido, las redes de pronto pueden volverse una suerte de trampa en el que solamente vemos aquello que queremos ver, solamente oímos aquello que queremos oír y solamente conocemos o reconocemos aquello que ya conocemos, ¿no? Y no nos abrimos a esta enorme diversidad. ¿Cuál es el peligro también de encerrarnos en nosotros mismos o con la comunidad inmediata que piensa exactamente igual a mí? Que ve el mundo exactamente igual a mí, que tiene unas experiencias idénticas a mí, que yo empiezo a creer que eso es todo lo que hay. Y cuando de pronto me aparece algo verdaderamente distinto, no lo puedo comprender, no lo puedo escuchar, no lo puedo oír, no lo puedo ver, no lo puedo reconocer y por lo tanto no le puedo dar valor. Cuando yo soy incapaz de reconocer lo otro diferente, cuando yo soy incapaz de no poder ver lo otro diferente y de no poder escuchar lo otro diferente, entonces soy incapaz de valorar, de darle valor y darle lugar a lo otro diferente, ¿no? Y puede venir entonces quizás las ganas de aniquilación únicamente, ¿no? De aquello diferente, porque de alguna manera también me amenaza. Lo diferente a lo que yo le doy valor me amenaza. Y al sentirme amenazado me lleno de miedo y bueno, ya sabemos lo que ocurre. Entonces, esto tiene que ver todo precisamente con este tema que estamos tocando, que es el tema de la lectura como vínculo y como espacio de paz, porque solamente logrando establecer estos vínculos, estas relaciones con aquello que nos amenaza, con aquello que nos da miedo, es que entonces podemos establecer un contexto verdaderamente pacífico, ¿no? De alguna manera podríamos sugerir o podríamos intuir o entrever o reconocer o concientizar que gran parte de la violencia que ocurre a nuestro alrededor tiene que ver con esta incapacidad de reconocernos, de oírnos y de valorarnos y de entender lo que ocurre a nuestro alrededor, ¿no? Una persona violenta es una persona que no escucha, una persona que se encierra en sí misma, ¿no? Que es incapaz, claro, de lograr empatía y de poner atención y de darle valor al otro, sino que se reafirma en sí mismo todo el tiempo, ¿no? Y ahí vienen las violencias que son de origen estructural además, ¿no? Esta violencia estructural que padecemos a todos niveles, todos los días, tiene que ver con este ensimismarme en lo que yo soy y no darle lugar ni cabida al otro, a la otra diferente. Por eso me gusta mucho este fragmento que les acabo de compartir, porque habla de eso, ¿no? Hay una comunidad de niños que le tienen miedo a una vecina porque la dicen, le llaman bruja, y tiene que ver que es una mujer que además casualmente le gusta leer, ¿no? Tiene muchos libros, es una mujer sabia, una mujer sola y una mujer sabia, ¿no? Y eso de pronto en la comunidad se ve como amenazante. Pero de pronto este niño, a través de los libros, curiosamente, comienza a aceptar la posibilidad de existencia de esa mujer y acceder a su enorme riqueza y verse beneficiado en esta suerte de intercambio amoroso, pacífico, este intercambio natural que existe entre las diversidades, ¿no? Y que por lo tanto automáticamente da luz, da origen
a un espacio de paz, a un contexto pacífico. Entonces sí, la lectura en ese sentido, sin lugar a dudas, es el gran, pues sí, el gran angular que nos permite una construcción de un tejido social en paz, de un tejido social pacífico, ¿no? Y bueno, en ese sentido quiero, ya para finalizar, compartirles otro texto que tiene que ver con eso. Este es de una escritora eh, de Chiapas, una escritora indígena, una poeta indígena que se llama Juana Peñate, ¿no? Ella es chol y escribe en chol. Y les voy a leer este pequeño poema que tiene que ver con esto que estamos reflexionando. Dice, se llama Selva y Palabra. Está en chol y está en español. Lamentablemente hablando de diversidad y de todo esto, yo lamentablemente no sé hablar chol, no sé leer chol y lo voy a tener que hacer en español, ¿no? Dice, los mayas somos palabra y somos selva. Para saber del odio, lo rechazamos. Luchamos desde el templo de las inscripciones, parte esencial de nuestros días. Los mayas decimos con profundo silencio, nuestro espíritu vive en los cielos de la historia. Llenamos letras vacías por el odio y el coraje. Nos baña el perfume del sol. Estas viejas pirámides suben al dolor, alcanzan la habitación de tormentas y nos hacen presencia de guerras. Los choles miramos el combate, hablamos de paz, entendemos al mundo, sí, y reclamamos respeto, porque somos presencia de selva y de palabra, ¿no? Vean qué belleza de poema, pero está hablando de esto que estamos diciendo, ¿no? Cómo a través de la palabra y de la expresión de esta palabra y de esta presencia, de esta diversidad, el pueblo maya reclama su lugar, ¿no? Y reclama su lugar y cuando de alguna manera establece que cuando se otorga ese lugar, se logra ese lugar, se reconoce ese lugar, se gana ese lugar, se respeta ese lugar, entonces es posible la paz. Antes, lo único que hay es guerra. Muchas gracias.